Entonces, ya, entonces, para hacerlo oficial, les doy la bienvenida a la clase número 3 que corresponde a la unidad 2, ¿cierto? De innovación y emprendimiento, donde ya tenía preparada la presentación, pero según como lo estábamos conversando con Sandra, me interesa, esto siempre lo hago al final, pero me interesa hacerlo de inmediato, el tema de, primero, recordarles que la clase siempre queda grabada, ¿ya? Y la subo lo más pronto posible para que la tengan a su disposición. ¿Cómo ubican dónde están las clases que vamos grabando? Acá tengo el curso, también emprendimiento. Aquí se les presenta, ¿cierto?, la pantalla principal, a lo que llegan ustedes cuando se meten a través del computador a Moodle, que siempre les recomiendo que en lo posible lo hagan a través del computador, porque a través del teléfono el tema del manejo de todas estas pestañitas que tenemos acá arriba es más complejo. Ahora nosotros estamos en la unidad 2, ¿cierto? Entonces, insisto, acá pueden navegar en la unidad 1, unidad 2, unidad 3, etcétera. Ahora estamos en la unidad 2. De hecho, lo vamos a hacer con la unidad 1 porque ahí ya está grabada la clase. Fíjense, si vamos a la unidad 1, estamos en la unidad 1, ¿cierto? Y en la pestaña de contenidos de la unidad 1. Entonces aquí se les presenta todo el contenido en el formato de Genially y también el mismo formato que está en Genially está como PDF. No es que sean dos contenidos diferentes, es el mismo contenido presentado de diferentes maneras. Aquí con Genially es un poco más interactivo y aquí en PDF está todo, ¿cierto? En ese formato, ¿cierto? Que es de hoja ya más básica. Y aquí al final, donde dice video de respaldo de la clase online de la unidad 1, está la clase grabada. Así que aquí siempre, después que tengamos la clase, esta se graba y yo se las publico de inmediato acá para que la puedan revisar las veces que quieran, ¿ya? En este caso, que aquí ya está publicada desde su momento la clase online de la unidad 1. Ahora, si vamos a la unidad 2, que es la unidad en la que estamos, se pueden fijar otra vez, estamos unidad 2, ¿cierto? Contenido de la unidad 2, y está los contenidos nuevamente en Genially, en PDF. Aquí está el video de respaldo de la clase online de la unidad 2, que aquí no está, por obvias razones, porque ahora estamos en la clase. Bueno, cuando ustedes vean el video ya va a estar publicado, es porque ya lo vieron publicado, pero mientras no, no aparece nada. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la clase que es la que estamos haciendo ahora. Pero insisto, cuando ya estén viendo la grabación, ya va a estar publicado acá, ¿ya? Y lo mismo pasa con las demás clases. Si digan la unidad 3, contenidos, en Genially y en PDF, y el video de respaldo de la clase online, ¿cierto? Que tampoco está, porque como la clase ya está publicada para fechas posteriores, una vez que se haga, se publica. Ahora bien, conversábamos un poquito con su compañera que, claro, si uno ve la grabación de la clase y no está en vivo, a través de la explicación, siempre surgen dudas. Les recuerdo que tenemos varias maneras de que ustedes se puedan contactar conmigo para yo poder ayudarlos y resolver precisamente esas dudas. Una es a través de la misma plataforma, a través de los mensajes. Que ahí me puede hacer su pregunta a través de los mensajes y yo le contesto, ¿cierto? Apenas pueda, en un máximo de 24 horas, ¿ya? Que esos son los plazos que tenemos para contestar. También lo puede hacer a través del correo electrónico. ¿Dónde está mi correo electrónico? Si ustedes hacen clic acá en la pestaña que dice Organízate, donde dice contacto con el docente, ¿cierto? En la pestaña contacto con el docente, ahí está mi correo, que es hector.huerta.gacitúa@docentes.ipleones.cl. Y ahí también tienen una segunda forma de contactarse conmigo. La tercera es que si estamos en cada unidad, fíjense donde dice, aquí estoy en la unidad 1, ¿cierto? Si vamos a la pestaña Prepárate, está el foro, que la idea es que puedan participar, está la guía de trabajo aplicado. A través del foro y de la guía de trabajo aplicado también me pueden hacer preguntas y yo se las puedo contestar. Les recomiendo mucho que hagan las preguntas por acá, porque a veces la duda de una persona es la duda de muchas más personas. Entonces, si me hace la pregunta por el foro, cuando yo le conteste, la respuesta va a estar disponible para todos sus compañeros, ¿ya? Al contrario de que si lo hacemos por mensaje o por correo electrónico, que le estoy contestando de manera personal, ¿cierto? Si una pregunta que usted cree interesante, la hace a través del foro y así va a tener la respuesta usted y al mismo tiempo les vamos a estar aclarando la duda al resto de los compañeros. Lo mismo si tiene dudas con el trabajo aplicado, también funciona como foro, ¿ya? Y la otra manera es que si volvemos a la pestaña de Organízate y vamos a la pestaña que dice Contacto con el docente,
Además de estar mi correo, aquí abajito, que esto es lo interesante, está el agendamiento de tutorías personalizadas, donde usted acá se le presenta un calendario y, por ejemplo, que aquí las fechas que están marcadas con azul, por ejemplo, si voy al 29 de agosto, hay varias horas que usted puede tomar. Por ejemplo, el 29 de agosto usted puede tomar una hora a las 5, 5:15, 5:30, así hasta las 19:15 horas, que son tutorías donde son tutorías en vivo, ¿cierto? A la hora indicada, de 10, 15 minutos, donde vamos a estar en una videoconferencia, ¿cierto? Porque al agendar acá, se va a agendar automáticamente una videoconferencia. Entonces nos vamos a juntar en esa videoconferencia en la fecha y hora indicada y ahí usted nos vamos a ver y me puede explicar la duda que tenga, que insisto, no va a ser una clase, sino que es uno a uno nomás, usted conmigo, y me puede plantear todas las dudas que tenga. Porque a veces, con los métodos anteriores que vimos, que es correo, foro, mensajería, a veces plantear una duda de manera escrita a uno se le hace un poco complejo. Entonces, quizás si usted cree que es muy complicado explicar la duda que tiene a través de escritura, puede agendar todas las fechas que están disponibles, que hay en agosto, fíjese, septiembre, ya están todas las fechas disponibles en que puede agendar esta horita y agenda su tutoría personalizada y me plantea la duda conversando, que es mucho más sencillo, ¿ya? A través de una videoconferencia uno a uno, ¿ya? Así que esas son todas las maneras que tienen para poder contactarse conmigo y yo poder ayudarles, ¿ya? Hemos tratado de ver todas las opciones para que se le haga cómodo plantear todas las dudas que tenga. Así que les sugiero que las tomen en cuenta y cualquier duda siempre yo voy a estar disponible, insisto, a través de mensajería, correo, los foros y este agendamiento de videoconferencias de 10, 15 minutitos, no más largo que eso, porque es para responder preguntas puntuales que usted pueda tener del contenido o de cómo se desarrolla la evaluación final, que son las evaluaciones con notas, ¿ya? Así que eso para que lo tengan en consideración, quise hacer esa salvedad al principio, para que quede al principio de la grabación y lo puedan ver todo. Y ahora veamos un poquitito lo que tenemos que ver, ¿cierto? Que es en la clase con los contenidos de la unidad 2. Bueno, en un momento creí que no estaba grabando, pero sí estamos grabando. Me había asustado, por eso quedé en silencio, Sandra, creí en un momento que no estaba grabando. Ahora estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? ¿Está viendo la pantalla, Sandra? Sí, sí se ve. ¿Sí? Ya es que debería salirme con marco verde aquí, pero no me sale con marco verde. Pero ve mi pantalla, vio todo lo que mostré por la pantalla, ¿cierto? Sí, todo. Y Ya, ahora está la primera PPT, la primera como vez ya. donde aparece. Ya. Sí, sí. Ya, muchas gracias. Que en la clase anterior estaba con los PPT y como estábamos con los problemas de internet, como que saltó un poquito internet, entonces como que se desconectó y se conectó al tiro y dejó de compartir la pantalla y yo seguía hablando como loro con el respaldo de las PPT y estaban viendo dos pantallas negras y nadie me dijo No, nada. sí se ve. Y así que le pido por favor si en algún momento se deja de ver la pantalla, me avise para que no pase de nuevo, ¿ya? Por Ya, favor. ahí voy a estar atenta. Ya, muchas gracias. Entonces, ¿de qué se trata esta segunda unidad? Se trata de innovación y emprendimiento en la organización. Vamos a ver conceptos, como dice acá, de la innovación como elemento diferenciador, la innovación en la pyme, ¿cierto? Que es pequeña y mediana empresa, y el emprendimiento en la organización. Son las tres lecciones que vamos a ver y que son los contenidos de esta unidad. Y una vez que terminemos de ver estos tres contenidos, vamos a ir un poquitito a la evaluación final de esta unidad para explicarles más o menos y darles las indicaciones con respecto a cómo tienen que contestarla para que no cometan errores y les vaya súper bien en la evaluación, como les comento desde ya, les fue en la primera unidad, que hay muy buenas notas, así que desde ya los felicito por eso. ¿Ya? Comencemos entonces. Como les he dicho también, en las clases la idea es poder concentrarnos en los elementos más importantes de todo el contenido de la unidad, porque les recuerdo que la idea de la asignatura, de este tipo de asignatura, es que sean autoinstruccionales, o sea que usted estudie el contenido y cuando lleguemos a la clase puede resolver las dudas que puedan tener a partir de él y reforzar los contenidos importantes, ¿ya? No al revés, la idea no es que usted primero vea la clase grabada o participe de la clase y después vaya a estudiar los contenidos. No.
La idea es siempre al revés. La idea de, insisto, de estas clases online, esa es que primero usted revise los contenidos, los estudie, para que después en la clase online, que es lo que hacemos ahora, pueda reforzar los contenidos que vio con lo más importante para poder contestar de buena manera la evaluación final, ¿ya? Entonces, lo primero está relacionado con respecto, como les decía, con la innovación como elemento diferenciador. Ya vimos un poquitito el tema de la innovación y la creatividad en la unidad anterior, donde dijimos qué cosa, que innovación y creatividad no es lo mismo. Creatividad es cuando yo creo nuevas ideas, ¿cierto? A partir de algo que no existe, porque se me ocurrió de la nada, o tomar algo que ya existe y darle una vuelta, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, eso es la creatividad, la idea de hacer algo nuevo. Y cuando yo implemento o pretendo implementar esa idea, la estoy implementando, estoy hablando de innovación, porque estoy creando en ese momento algo nuevo. El pasar de la idea al hecho, estamos hablando de innovación, ¿ya? Eso como para recordar un poquitito lo de la unidad anterior. Ahora, ¿por qué es importante la innovación en las empresas? Es, acá tenemos algunos elementos que nos pueden dar luces de por qué precisamente innovar en las empresas es súper importante. Primero, perdón, porque hace propias las oportunidades. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, cuando ocurrió la pandemia, lo más básico que faltaba eran las mascarillas. Entonces ahí se presentó una oportunidad. Entonces quizás las empresas que hacen las mascarillas dijeron, una oportunidad, hagamos entonces mascarillas. ¿Y qué pensó a pasar? Que antes conocíamos solo mascarillas de un color, que son como estas celestes, pero empezaron a salir mascarillas de muchos colores. Entonces ahí las empresas innovaron para diferenciarse con respecto a las demás empresas que también crean mascarillas, de hacerlas más interesantes y más atractivas para que las compraran los consumidores, ¿ya? Otro ejemplo también con la pandemia, que es un súper buen ejemplo de las oportunidades que surgieron. Antes muchos restaurantes, o la gran mayoría, no tenían delivery. Solamente uno tenía la oportunidad de ir al restaurante presencialmente, ¿cierto? Y ahí poder pedir y poder comer. En cambio, con la pandemia se presentó una oportunidad. Es la oportunidad de que los restaurantes, además de poder eh, eh, entregar su servicio físicamente en el lugar donde se encuentra, empezó el tema de los delivery. Entonces, muchos restaurantes, o ahora la gran mayoría de uno de los restaurantes que conoce, precisamente tiene delivery. Entonces ahí la empresa, eh, cuando hablo de empresa vamos a generalizar, y es pequeña, mediana, desde la persona que tiene un carrito en la esquina, que ya se puede considerar empresa, ¿cierto? Para arriba. Eh, tuve una oportunidad. Entonces las empresas lo que tienen que hacer es tomar esas oportunidades y hacerlas propias, porque de esa manera están avanzando, están creando valor. Otro elemento clave, como dice acá, si vamos acá abajito, eh, más que un elemento clave. Se dice que la innovación en las empresas es un elemento clave para el desarrollo, para su desarrollo, y que este desarrollo sea diferenciador. Lo que les nombraba con las mascarillas. Claro, uno dice, claro, se presentó la oportunidad de que las empresas, chuta, hay que vender mascarillas, las mascarillas se venden súper poco y ahora todo el mundo necesita mascarillas. Entonces, hagamos mascarillas. Entonces, ¿cuál fue el elemento diferenciador que pillaron muchas empresas? El tema de hacerlas con colores, de hacerlas con diseño, cosa que antes no existía, excepto de esas mascarillas que eran para niños, que tenían como dibujitos. Pero eso era lo único, y a partir de la pandemia, como muchas empresas o aprovecharon y hicieron propia su oportunidad, como le dijimos arriba, tomaron esa oportunidad y además de hacerla propia, generaron un elemento diferenciador, que era, por ejemplo, el tema de hacerlas de colores, hacerlas con, incluso con dibujos, que salían algunas, con impresiones, y hicieron propia la idea y, como muchas empresas le hicieron propia esa oportunidad, tomaron ese elemento diferenciador, ¿ya? ¿Qué otra cosa es importante en la innovación en las empresas? Que hay que aplicarla, ¿cierto?, a grandes y a pequeñas empresas, porque a veces las empresas grandes creen que ya tienen todo hecho, ya tienen su nicho, ya ganan plata, ¿cierto? Y ya está todo hecho. Y que solamente las pequeñas empresas son las que tienen que innovar para poder hacerse un espacio, ¿cierto? Dentro de la industria. Pero no, el tema de la innovación se tiene que aplicar siempre a todas las empresas.
Porque una empresa que, como dice aquí abajo, nos vamos a agarrar de inmediato acá abajito, que si la empresa no cambia, evoluciona, se adapta, va a salir del mercado. Y hay muchos ejemplos de eso. Hay ejemplos positivos y negativos. Por ejemplo, si uno habla de una empresa gigantesca y que es clásica, que es imposible uno piensa que cambie su producto, que es por ejemplo Coca-Cola. Hasta hace poco, hasta hace pocos años, Coca-Cola solo era Coca-Cola, listo, y nada más. Pero eh, esta empresa gigante tuvo que adaptarse y evolucionar. ¿A qué sentido? Que el tema del cambio de gustos o de preferencia de los consumidores. ¿Por qué? Porque se empezó a hablar de vivir más sano y el tema de lo mal que hacía el azúcar. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Coca-Cola? Innovar y empezar a hacer bebidas sin azúcar o las bebidas light Coca-Cola, ¿cierto? Y todas esas versiones que han salido de la Coca-Cola. ¿Sí? Incluso hay Coca-Colas con sabores en otros países, con sabor a vainilla, que incluso también llegaron un tiempo acá. Entonces, a pesar de ser una empresa grande y que ciertamente ya tiene su nicho y que es mundial, tiene que seguir innovando siempre. Porque si no, como dice acá abajo, si no se adapta va a salir del mercado. Y hay un ejemplo clásico. No sé si todos se van a acordar, quizás yo soy muy viejo para eso ya, para las nuevas generaciones. Antes existía la cadena Blockbuster porque antiguamente no estaba todo en línea, no habían las aplicaciones, ¿cierto?, de televisión, y uno tenía que ir físicamente a un local que tenía los cassettes o los DVDs, y uno arrendaba las películas para después verla en su casa y después tenía que ir y devolver esa película al local, no como ahora. Entonces, Blockbuster era la empresa más grande que se dedicaba al arriendo de películas, incluso videojuegos, pero no se adaptó, no evolucionó a pesar de ser una empresa gigantesca en su tiempo. Como no cambió, no evolucionó, y cuando salió Netflix casi lo miraron en menos, ¿cierto? Netflix creció, se adaptó, que era una empresa pequeña, ¿cierto? Tuvo que innovar a la fuerza, porque generalmente las empresas pequeñas son las que más tienen que innovar para poder, como les decía al principio, ganar un nicho de mercado. ¿Y qué pasó? Se comió a Blockbuster. Blockbuster siguió creciendo, que su negocio era tan estable y tan bueno que nunca se iba a acabar. Pero pasó. Y Blockbuster murió. ¿A través de qué? De la innovación de una empresa chiquitita, que ahora es la más grande de streaming, que es Netflix. ¿Ya? Y es un caso muy comentado. Si usted busca ahí videos sobre esta situación, va a encontrar mucho. Y es precisamente un muy buen ejemplo con respecto a por qué es importante innovar y qué pasa cuando no se innova en las empresas, ya sea una empresa grande o pequeña. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para poder generar estas innovaciones? La herramienta más básica y más utilizada es el tema de la lluvia de ideas. Acá lo tenemos. La lluvia de ideas nos va a permitir precisamente poder obtener ideas y generar ideas para poder innovar. ¿Qué es lo importante de la lluvia de ideas? Que hay que centrarse en la cantidad de ideas, ¿cierto? No en la calidad, porque la calidad precisamente va a estar dada por la cantidad. Mientras más ideas nosotros demos en una lluvia de ideas, más calidad va a haber. ¿Por qué? Porque mientras más ideas, después esas ideas se analizan y de varias ideas se pueden unir y hacer una mucho mejor idea que sea más grande y más potente. Entonces hay que siempre ver la cantidad. La cantidad es súper importante. ¿Ya? ¿Qué otra cosa es importante? Que las ideas que se den en esta lluvia de ideas que todas las ideas inusuales, las más locas, son bienvenidas. ¿Ya? No hay que tratar de ser muy conservador con las ideas que uno dé con respecto al tema que se esté viendo, con respecto a la lluvia de ideas, sino que mientras más volada, más loca la idea, más bienvenida es, porque de las ideas locas salen las innovaciones más grandes. Y eso es un hecho, se lo aseguro. Entonces hay que pensar en grande, no hay que pensar, que a veces uno dice, no, es que quizás esta idea es mucho dinero. No, no hay que pensar en eso, que es mucha plata. No, es que esta idea es muy loca porque ni siquiera existe la tecnología para aplicarla. No importa, se aplica y se tira igual la idea. Y esas ideas son las grandes. Allí por ejemplo, hay un ejemplo que se puede dar de esto, que, por ejemplo, Elon Musk, que el dueño, ¿cierto?, de la marca de autos Tesla, él tiene la visión, tuvo la idea loca, quizás precisamente de una lluvia de idea, de ir y colonizar Marte. Eso ahora se ve como muy loco,
Parece loco el tipo, pero fíjense lo que está haciendo, ya ha practicado y han diseñado en la empresa SpaceX, que es la que tiene precisamente para poder cumplir esa idea, el modelamiento de cohetes que ya pueden ir y volver, ¿cierto? Sin desperdiciar, sin que se destruya el cohete, y ya está yendo para allá. Entonces esa es la visión que tiene, esa es la idea que tiene, y para allá. Y puede ser una idea muy loca, pero esa idea loca, en el camino, van creando incluso nuevas innovaciones. Por eso es importante. Entonces, mientras más locas, más inusuales, bienvenidas son esas ideas. Ya hay que eliminar, como dice acá arriba a la derecha, todas las críticas que van muy de la mano con lo anterior. Que las críticas hay que eliminarlas, porque si por ejemplo alguien dice, no, nosotros como empresa hagamos y colonicemos Marte, le dice, no, pues cómo se te ocurre si es una idea estúpida. No, pues las críticas para afuera. ¿Ya? Porque las críticas principalmente son enemigas de las buenas ideas. ¿Ya? Siempre hay muy buenas ideas que a veces precisamente no se desarrollan porque son criticadas. Entonces, cuando uno realiza una lluvia de ideas, eliminar las críticas por completo, ¿ya? Porque todas las ideas tienen valor, ¿ya? Y como lo comenté en un principio, combinar ideas es una buena idea. A veces uno cree que su idea es muy loca, o es muy básica, o es muy tonta incluso, pero cuando uno Por eso también es importante la cantidad, porque cuando tengo muchas ideas, a lo mejor hay ideas que por sí solas no son muy buenas, pero cuando uno las junta con otra idea, se hace más fuerte y se hace potente esa idea. Incluso a partir de dos ideas que quizás no tenían sentido, se crea una nueva idea a partir de ellas dos, o a partir de ellas tres, o de las que sean. ¿Ya? O de esa idea loca que no tenía mucho, que después analizándola quizás no tiene mucho sentido, pero uno la junta con otra idea que tiene más sentido y que quizás esté más aterrizada, forma una idea nueva y esa idea puede ser una bomba, ¿cierto? Que puede generar una idea excelente y una innovación potente, ¿ya? Ahora, hablamos mucho de la lluvia de ideas, pero la idea también es cómo se hace una lluvia de ideas. Entonces, lo primero, ya que tenemos quizás una receta de cocina para poder hacer una buena lluvia de ideas. Primero hay que definir un objetivo, ¿cierto? Por ejemplo, una tienda quiere innovar con respecto a cómo se pagan los productos en su empresa. Entonces, ya, ese va a ser nuestro objetivo. Una lluvia de ideas para poder innovar con respecto a los medios de pago, a cómo pagan las personas nuestros productos. Listo, ahí tenemos un objetivo. Después se designa un moderador. Tiene que haber una persona, ¿cierto?, que organice todo y modere la lluvia de ideas, porque si no, se transforma, ¿cierto?, en un desorden. Entonces tiene que haber una persona que se dedique a moderar. Luego también hay que establecer un tiempo concreto, no podemos estar un día entero en una lluvia de ideas, ¿ya? Ahí 15 minutos, media hora, una hora, ¿cierto? Ahí dependiendo del moderador y del objetivo, hay que establecer un tiempo, ¿ya? No hay tiempo establecido, sino que siempre el tiempo va a estar dado por la cantidad de personas, el objetivo, el moderador, ¿cierto? Por un montón de cosas. Así que eso se elige y se designa ese tiempo cuando se esté organizando esta lluvia de ideas. Como lo nombramos anteriormente, ¿cierto? Hay que decirle adiós a la crítica. No se critica ninguna idea, por muy loca que suene. Porque de hecho las ideas locas son las que generan las innovaciones más grandes, como también. Como dice también, crear sin limitantes. Ya lo comentamos, ¿cierto? No hay que limitarse con respecto a la idea ni con respecto a que puede ser muy cara, que puede ser muy loca, que puede ser estúpida, que puede ser incompatible con lo que hacemos. No. Todas las ideas son bienvenidas. Y también lo nombramos un poquitito, ¿cierto? Acá en el número 6 siempre pensar que mientras más, mejor. Suena como más mejor, no como más, coma, mejor. ¿Ya? Entonces, ahí también hay que tener súper claro que mientras más ideas demos, mejor va a ser el resultado de la lluvia de ideas. ¿Ya? Por eso, en una lluvia de ideas no hay que pensar mucho, no hay que desarrollar mucho la idea antes de lanzarla. Uno se le ocurrió, la lanzó. Se le ocurrió, la lanzó. ¿Ya? Se le ocurrió una idea nueva a partir de la primera que dijo, se vuelve a lanzar esa segunda idea. ¿Ya? Muchas ideas. Mientras más ideas, mejor. Porque esa idea se puede armar algo grande. Y como dice ahí también, date la oportunidad de combinar ideas. También lo comentamos anteriormente. A veces tomar una idea
que se le ocurrió a mi compañero, ¿cierto? O a un colega, y juntarla quizás que se me ocurrió una idea y a partir de mi idea o la idea de mi colega se me ocurrió una mejor idea o a alguien se le ocurrió una mejor idea, mejor todavía, ¿ya? Así que hay que hacerlo. Y eso es con respecto a la lluvia de ideas. Es súper importante hacerlas bien porque lo más importante que uno se traba siempre en la lluvia de ideas que me ha pasado es que las personas les da miedo tirar ideas porque piensan que son todas tan locas o muy caras y que eh, les da miedo combinar ideas o les da miedo decir lo que se les ocurre. Eso es lo principal. ¿Ya? Así que en una lluvia de ideas, lo que venga se coloca. ¿Ya? Eso con respecto a la lección uno. Veamos esta segunda lección que es la innovación ya en la vida. Nosotros cuando hablamos de innovación, hablamos siempre de valor en la organización. Pero ahí es donde está la pregunta, de tres preguntas que vamos a hacer en esta segunda lección de esta unidad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ahí está planteado como pregunta. Dice, ¿hay alguna diferencia entre precio y valor? ¿O cuando hablamos de precio y valor estamos hablando de lo mismo? ¿Son sinónimos? Y ahí es donde está la gran respuesta, que no, no son lo mismo. Precio y valor no son la misma cosa. ¿Por qué? Porque como dice ahí, el precio se refiere a la cantidad de dinero que pagar para un producto o servicio, ¿ya? Es lo que yo pago. No sé, un teléfono cuesta 300.000 pesos, ahí está. Ese es el precio. Y el valor se refiere a los beneficios o satisfacción que puede obtener quien lo compra. ¿A qué me refiero? Un ejemplo también clásico. Si hablamos de una botellita de agua, yo estoy, ¿cierto?, en la ciudad y me da sed, listo, compro una botella de agua. Por ejemplo, que cueste, redondeando precio, 1.000 pesos. Listo, entonces el precio de esa agua son 1.000 pesos y el valor que le doy quizás puede que no sea mucho porque tengo un montón de disposición de locales y variedades de agua donde comprar. Y el precio, ¿cierto? Entonces, para mí el valor no es tanto porque puedo conseguirla en el momento en que yo quiera. Pero supongamos que esa misma botella que vale 1.000 pesos para una persona, ¿cuál sería el valor de esa misma botella, insisto, de esos 1.000 pesos para una persona que está en el desierto y que lleva casi un día o 2 días sin tomar agua? Puede quizás tener el mismo precio, costar los mismos 1.000 pesos, pero el valor de esa botella de agua para la persona que está en el desierto y lleva 2 días sin tomar agua no es el mismo valor que va a tener para la persona que está en la ciudad y puede obtener esa botella de agua en cualquier momento. Entonces ahí es donde está la diferencia entre precio y valor. A eso se refiere con que el valor son los beneficios, satisfacción que pueda tener quien lo compre. ¿Ya? Segunda pregunta, que tiene que ver con esto. Ya hablamos de valor, ¿cierto? Con respecto a un producto, que el producto puede ser el mismo y valer lo mismo, pero para una persona va a tener más valor que para otra. Entonces, la segunda pregunta que surge a raíz de la primera pregunta es ¿quién define el valor de un producto o servicio? ¿Lo define la empresa? ¿Lo define el consumidor? ¿Quién lo define? Y aquí es donde está la respuesta. Entonces, dice que el valor no lo defino yo como empresa, ¿cierto? Sino que lo define el cliente, usuario, ciudadano, ¿cierto? El consumidor en general es quien define ese valor. Por eso es importante saber qué le agrega valor a la ciudadanía o al consumidor, usuario, cliente, como que uno quiera llamarlo, en el ámbito en que yo busco crear valor. Entonces, si por ejemplo estamos con el tema de las aguas, que también es un ejemplos clásicos también que se manejan. Por ejemplo, para los usuarios, para el respecto de la agua embotellada, es súper importante que sea agua mineral, no agua simplemente purificada. Entonces, si el valor para las personas, para mis clientes, es tener un agua que sea eh, con minerales de un manantial directamente, y yo no vendo ese tipo de agua, quizás tengo que moverme para allá. Porque como los usuarios valoran más ese tipo de agua, quizás yo tengo que moverme para allá para poder yo al usuario
o al consumidor entregarle ese beneficio que está buscando, ¿ya? Entonces, por eso el valor no lo define la empresa, porque si vamos al el ejemplo anterior, eh, el valor no lo define la empresa porque si estamos hablando de la misma botella de agua que poníamos en el ejemplo anterior, el valor, yo le pongo dar un valor medio, por ejemplo, como empresa, pero quizá la persona que está en la ciudad tiene un valor insignificante esa botella de agua porque para esa persona es común comprarla y no hay ningún problema con pagarla y no le da mucho valor. Pero la persona que está en el desierto, esa misma botella de agua, esa misma empresa que tiene el mismo precio, el valor es infinitamente más de lo que incluye cualquiera, tanto la empresa que le pusimos una valoración al principio, como para la persona que está en la ciudad, ¿cierto? Eh, le dieron. Entonces, para esa persona que está en el desierto y lleva 2 días sin tomar agua, esa misma botella de agua tiene un valor grandísimo, casi debido a muerte. Entonces, por eso, el valor de un producto o servicio lo define el usuario o consumidor, no la empresa. ¿Ya? Lo que tiene que buscar la empresa es satisfacer o entregarle ese valor que busca el consumidor y tratar de descubrir qué es lo que quiere el empleador. Y ahí donde tiene que innovar la empresa para precisamente cubrir esa valoración que está buscando el cliente. Y la tercera, ¿cierto? La tercera preguntita con respecto a esta segunda parte de esta unidad es cómo nosotros podemos generar ese valor precisamente como empresa, a eso me refiero. Como empresa, ¿cómo se puede generar ese valor que quizás buscan los usuarios? Y aquí tenemos los tips. ¿Cómo creamos valor en la organización? Primero, en satisfaciendo de manera adecuada una necesidad. Esto sí, la necesidad de las personas es tener agua mineral de manantial, listo. Trato de satisfacer de la manera más adecuada esa necesidad de los consumidores. Segundo, aunque parece obvio, haciendo aquello que sé hacer muy bien. Si somos una empresa que nos dedicamos a hacer agua, hacerlo de la mejor manera posible. ¿Sí? Porque eso es lo que sabemos hacer. Lo tercero, es usando las ventajas competitivas de la empresa. Si mi empresa, por ejemplo, de agua, la ventaja competitiva que tengo es el tema de la publicidad, que por ejemplo podemos tomarnos de la publicidad de Coca-Cola, que siempre son publicidades que a uno le llama la atención como usuario en comparación con las publicidades de otras bebidas. Si esa es mi ventaja, el marketing, la publicidad, ¿cierto? Tengo que usar esa ventaja para poder crear valor en mi producto, ¿ya? Entonces, donde yo soy bueno, donde tengo una ventaja competitiva con los demás, tengo que aprovecharlo. Por ejemplo, en el agua, quizás yo soy dueño de un terreno donde corre un manantial de agua mineral cristalina y de la mejor calidad. Listo, tengo que ocupar esa ventaja competitiva, ¿ya? Y lo otro es que a través de la incorporación de la cultura de la innovación, como dice ahí, perdón, le leí mal. ¿Cómo creamos entonces valor en la organización? Ahí sí, a través de la incorporación de la cultura de la innovación como fuente permanente de generación de ventajas competitivas. ¿Qué quiere decir esto? Que la innovación dentro de una empresa debe estar dada de manera cultural, porque hay algunas empresas que tienen como un área de innovación y no, es bueno tener un área de innovación, sí, pero la empresa debe darle la oportunidad a todas las personas, a todos los colaboradores de la empresa, independientemente en el área que trabajen, de poder innovar. Las empresas que le dan esa oportunidad a todos sus colaboradores son las empresas que más innovan y que más crecen, ¿ya? Por eso a veces es eh, eh, diferente el tema o contraproducente el tema de tener precisamente un área de innovación, ¿ya? Eh, Vamos con la tercera, pero se va a acabar los 40 minutos, así que les pido por favor que apenas se termine, nos unimos al mismo link para continuar y poder terminar, ¿ya? Porque nos quedan menos de un minuto, así que apenas se corte, nos unimos de inmediato al mismo link para seguir con la lección 3 y analizar un poquitito la evaluación final de esta unidad, ¿ya? Para que veamos cómo se contesta y puedan contestarla de buena manera. Así que apenas se corte, nos unimos de nuevo al mismo link
para que veamos la lección 3 y analicemos un poquitito la eh, evaluación en sí y veamos cómo se contesta. ¿Ya? Así que, Sandra, ahí le pido que, insisto, apenas se corte, nos unimos de nuevo.